Esta vez decidí, por razones obvias, que me voy a pasar al pizarrón. Mi idea era practicar ayer y venir hoy más ducha con la pizarra electrónica, pero como ustedes están por acá en la clase pasada, prefiero por lo seguro. Así que los que están más alejados, si pueden acercarse para ver mejor si quieren, si se les dificulta ver. Entonces vamos a estar pasando las diapositivas y los ejemplos y las discusiones las hacemos en el pizarrón. ¿Bien? Entonces, recapitulando un poco lo que vimos la clase pasada, a ver qué tanto se acuerdan. Por un lado habíamos comenzado con el teorema de trabajo y energía. ¿Qué es lo que decía el teorema de trabajo y energía? Delta U igual a... Todavía no habíamos llegado a delta U. Simplemente se acuerdan que veíamos que si había una fuerza neta que estaba actuando en un sistema, entonces el trabajo de esta fuerza neta era directamente igual a que energía cinética, ¿no? Entonces tenemos el trabajo de la fuerza neta, que lo habíamos denotado como F minúscula sub n, pero muchas veces aparece en el práctico como Ft de fuerza total, fuerza neta. El trabajo es igual al cambio de la energía cinética de un sistema. ¿Sí? Trabajo de la fuerza neta igual al cambio de la energía cinética. Donde la energía cinética para una masa m la podemos calcular como un medio de su masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Acá estaba implícito que asumíamos que la energía cinética es cero cuando la velocidad de la partícula era cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Después nos metimos en desglosar en un sistema cuando existían distintas fuerzas y asociábamos y definíamos un tipo de energía potencial para un tipo de fuerza que cumplía ciertas características que son las fuerzas conservativas. ¿Cuáles son las características de las fuerzas conservativas? ¿Cómo puedo decir que una fuerza conservativa? O por ejemplo, una fuerza conservativa que conozcan de las que vimos, el peso. ¿Y cuál es la otra que llegamos a ver? La fuerza elástica. Ambas, ¿qué cumplen? ¿Cómo saben que son conservativas? Perfecto. Cuando calculamos el trabajo de una fuerza conservativa, es independiente de la trayectoria, solamente es función de la posición inicial y la posición final. Entonces, el cambio en la energía potencial es igual al trabajo de una fuerza conservativa y es independiente del camino. Y eso, no sé si se acuerdan que lo vimos, que era equivalente a decir que el trabajo en un ciclo cerrado, o sea, el trabajo de ir y volver al mismo punto, tiene que ser nulo. ¿Sí? Entonces, cuando desglosamos, podíamos separar en la sumatoria de fuerzas si la fuerza neta, por ejemplo, era igual a una fuerza que le llamamos fuerza externa, no estudiamos mucho ahora, pero después aparecían ciertas fuerzas. Por ejemplo, la fuerza disipativa de rozamiento, la fuerza de rozamiento viscosa que vimos rápidamente, pero está en la transparencia, que si ustedes calculan el trabajo de ir a un punto y volver, es distinto de cero. Se disipa en todo el camino de la energía. O sea, de hecho es el doble de trabajo en ir, por ejemplo, de A a B y volver a A, es el doble de trabajo de ir solamente de A a B. O sea, claramente la fuerza de rozamiento no es una fuerza conservativa. Entonces, si la fuerza neta la desglosamos y la vemos como una sumatoria de fuerzas externas, fuerzas que no son conservativas y fuerzas que son conservativas, entonces cuando hacemos el trabajo, y por linealidad, acuérdense que es la acumulación de la fuerza en el desplazamiento, cuando hacemos la integral de la fuerza por el desplazamiento, si no tenemos una sumatoria, por linealidad podemos hacer las integrales para cada una de las fuerzas. Entonces el trabajo de la fuerza neta aparece desglosado en el trabajo de las fuerzas que puede haber externas, que le llamamos así, más trabajos de fuerza
claramente no conservativas o disipativas, más el trabajo de la fuerza conservativas. Que los ejemplos que vimos hasta ahora en mecánica eran el peso y la fuerza gravitatoria, más general, ¿no? La atracción gravitatoria y la fuerza elástica. Y esto es igual al cambio en la energía cinética. Pero también estuvimos viendo, y recién lo dije y lo dijeron ustedes, bueno, que a estos trabajos de las fuerzas conservativas se le podía asociar una energía potencial tal que el trabajo de la fuerza conservativa es opuesto al cambio de la energía potencial asociada a dicha fuerza. ¿Ah? Entonces pasábamos eso para el otro lado de la igualdad y nos queda que el trabajo de las fuerzas externas que actúan sobre un sistema más las fuerzas no conservativas es igual al cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. ¿Y cómo se llamaba eso? Mecánica. Exactamente, perfecto. Es igual a delta K más delta U. Y delta U lo puse en forma genérica, pero puede haber varias fuerzas conservativas, el peso, la fuerza elástica, la fuerza electrostática, y cada una de ellas tener asociada una energía potencial acorde a la fuerza. Entonces, en definitiva, esto es el cambio en la energía mecánica del sistema, definiendo la energía mecánica como la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Sí? Entonces de acá se desprende algo que es lo que aparece ahí en las transparencias, que tenemos que el trabajo de la fuerza griega más el trabajo de las fuerzas externas al sistema, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, es un cambio en energía mecánica. Si en nuestro sistema únicamente hay fuerzas de tipo conservativas, o sea, es un sistema conservativo, ¿qué va a pasar con la energía mecánica? Perfecto. Entonces tenemos que si solo existen fuerzas conservativas, o sea que no existen fuerzas externas, no existe en realidad trabajo de fuerzas externas, a veces hay fuerzas pero no hay trabajo. Si no existe trabajo de fuerzas externas al sistema, no existe trabajo de fuerzas no conservativas, NC de la conservativa, entonces delta E tiene que ser una constante del sistema. ¿Sí? Los que ya fueron a algún taller ya estuvieron trabajando con estos balances de energía. Entonces la cuestión es definir un sistema, ver cuáles son las fuerzas que están actuando, si realizan o no trabajo, y si las puedo asociar, o sea, si son conservativas, pasan como un cambio de energía potencial. Si son únicamente conservativas, la energía mecánica va a ser una constante, y si no, va a haber un cambio de energía mecánica que lo podemos calcular haciendo el trabajo de las fuerzas que no son conservativas, las fuerzas que le llamamos externas, de un agente externo, o las fuerzas disipativas que aparecen como la fuerza viscosa, etc. ¿Tiene alguna duda de eso? ¿Clarísimo? Entonces, fíjense lo que dice ahí, en la transparencia, que es lo que acabamos de escribir, pero vamos a algo mucho más general. Si nosotros consideramos nuestro sistema de estudio como todo el universo, todo lo conocido, entonces evidentemente no puede existir una fuerza externa, porque lo haría un agente que entonces sería parte del universo y aumentaría nuestra definición del universo. ¿Está? Y por otro lado, y lo vieron con Ricardo cuando dieron dinámica, bueno, todas las fuerzas que existen, verdaderas, de interacción, las podemos describir en función de las fuerzas fundamentales, que son fuerzas conservativas. Entonces, a lo que estamos llegando es que la energía total del universo tiene que ser una constante. ¿Sí? Pero antes de avanzar, me había faltado en realidad, la vez pasada, creo que no llegamos a calcular la diferencia potencial asociada a la fuerza eléctrica, ¿no? Electrostática. ¿No? Entonces dejamos esto en pausa y seguimos un poco con el repaso acá para después ir a un ejemplo.
¿Se ve el pizarrón este? ¿Se ve el fondo? Bien. Entonces, si bien para cualquier fuerza conservativa, nosotros podemos asociar una energía potencial, nosotros en el curso vamos a trabajar con fuerzas conservativas conocidas, a las cuales nosotros ya vimos y ustedes ya están trabajando con las expresiones de energía potencial que, como vimos en la pasada, en realidad el trabajo está asociado a menos el cambio en la energía potencial. Pero nosotros, tomando una referencia, podemos hablar de la función energía potencial con respecto a esa referencia. ¿Se acuerdan que hablamos de un grado de libertad que quedaba para definir y que a veces nosotros lo elegíamos como nos simplificaba el análisis del problema? Por ejemplo, si queríamos ver un movimiento entre dos alturas, es lógico, bastante intuitivo poner la altura de referencia en el piso, por ejemplo, y no a 85 kilómetros, pero es perfectamente válido. Y lo mismo con todos los tipos de energía. Entonces, los tipos de energía potencial que vamos a estar usando potencial gravitatorio, y si se acuerdan, ahí podemos ver en forma general, está acá, teníamos que la fuerza de atracción gravitatoria la podemos escribir como G por M por la masa de la Tierra sobre R al cuadrado, negativa, ¿verdad? Porque es siempre de atracción. Entonces, cuando hacíamos el trabajo de la fuerza de atracción gravitatoria, sería, el cambio de la energía potencial, y vamos a diferenciarla con G mayúscula acá, gravitatoria, es menos la integral entre un R inicial y un R final de esa expresión. ¿Que cómo queda? Quedaría entonces UG para un R, entre un R inicial y un R, UG en función de R va a ser menos UG en un R inicial es igual a más, salen todas las constantes, me quedaría menos 1 sobre R evaluado entre R y R inicial. ¿Sí? Entonces se acuerdan que ahí de vuelta la referencia era libre y para simplificar la expresión lo que tomábamos era que la energía potencial gravitatoria tendía a 0 si R tendía más infinito. Y por lo tanto llegamos a la expresión que tienen ahí, que es UG de R igual a menos MM sobre. Pero una pregunta. Sí. ¿El R tiene infinito o el RI? Sí. O sea, sería el R de referencia. La referencia, pero es verdad que acá le llamé R inicial. O sea, para un R que esté lo suficientemente alejado, o sea que tiene infinito, vamos a decir que ahí el potencial asociado a la fuerza de atracción gravitatoria es nulo. Sí, entonces volví a esto porque recuerden que a partir, como lo hicieron también en dinámica, la fuerza peso es una expresión de la fuerza gravitatoria en el caso en que el radio, o sea la distancia del objeto al centro de la Tierra, perdón, mejor dicho, la altura del objeto sea mucho menor que el radio de la Tierra. Entonces, de la misma forma, acá si nosotros ponemos que el radio, si
si la distancia de separación de la masa que estoy estudiando y el centro de la Tierra la expresamos como el radio terrestre más la altura, o sea, la distancia desde la superficie de la Tierra a la masa en estudio, y suponemos que esa, o sea que estamos cerca a la superficie de la Tierra, o sea que H es mucho menor que RT, podemos llegar a la expresión del potencial gravitatorio para la fuerza peso, ¿no? No lo vamos a hacer, pero lo tienen ahí. En realidad es tomar el límite de esa expresión cuando H es lo suficientemente pequeño, lo pueden hacer, por ejemplo, quedándose con el primer término de la expansión de Taylor. Y llegan a esa expresión que está ahí, donde para el potencial asociado a la fuerza peso, del peso, es una aproximación para cuando H es mucho menor que RT, es lo que vimos la vez pasada, que lo podemos expresar como U de H igual a MGH, donde está implícito que en algún punto vamos a considerar HC. Entonces, yendo al potencial, a la energía potencial gravitatoria cerca de la superficie terrestre, o sea, asociado al trabajo de la fuerza-peso, recuerden que tenemos una masa, el peso lo podemos expresar. Por ejemplo, si tomamos ese eje como menos mg sobre x, entonces delta UG, de vuelta, potencial gravitatorio, pero en la cercanía de la superficie de la Tierra, va a ser el opuesto al trabajo del peso desde un x inicial a un x final en dx inverso x menos mg por x final menos x inicial. ¿Sí? Y después habíamos visto la fuerza elástica. Recuerden que la fuerza elástica la podíamos escribir como menos K por X. Entonces, delta U elástica lo podíamos calcular como menos el trabajo, esa expresión, entre un X inicial y un X final. Y entonces llegábamos a la expresión de la fuerza elástica, que ustedes ya conocen como medio de K por X cuadrado, considerando acá X, el estiramiento o la compresión del resorte, que sería la longitud menos la longitud natural, y que cuando X igual a 0, U de X igual a 0. Esa es la referencia. Con respecto a la fuerza electrostática, la función es análoga a la atracción gravitatoria, con la diferencia de que no siempre es atractiva, ¿verdad? Dependiendo si las cargas son de distinto signo o del mismo signo. Entonces, son los que nos quedaba por ver. Si voy muy rápido o muy lento, me avisan. Estas son las fuerzas eléctricas. Tenemos que la fuerza eléctrica es igual a una constante por la carga 1, por la segunda carga que está interactuando, dividido el radio al cuadrado, y es en dirección radial, siendo atractiva cuando son de distintos signos, como ya saben, y repulsiva cuando son de igual signo. Por eso nos llega el signo de menos, porque al sustituir el valor de la carga que aparece ahí. ¿Cómo quedaría entonces el potencial? Bueno, de vuelta, la diferencia de potencial asociada a la fuerza eléctrica va a ser menos el trabajo de esa fuerza en el desplazamiento. Que como es una fuerza conservativa, lo podemos hacer la integral por el camino que querramos, pero obviamente si es una fuerza radial, va a ser más sencilla la cuenta si lo hacemos en la dirección radial. Por eso todos los otros casos hicimos lo mismo, ¿no?
de reversor R, entonces tu caso es homología, pero te transformas, como ya vimos la vez pasada, en una ecuación producto vectorial en un producto entre escalares, porque el versor es, cuando se multiplica por sí mismo, da 1. Entonces, entre una R inicial, una R final, ¿y cómo quedaría? Más da Q2 sobre R sobre R final menos 1 sobre R inicial. Y de vuelta tenemos el grado de libertad de suponer 0, donde lo simplifique, que en este caso podría ser de vuelta cuando RI tiende a más infinito, consideramos que la energía potencial electrostática tiende a 0. Y así entonces V tendría la expresión K Q1, Q2 sobre R. Y con esto y muchas otras distribuciones de carga van a tener muchísimos problemas que resolver el semestre que viene. Yo entiendo eso de RI, tiende a más infinito Para que el U sea 0. Claro, porque es como cuando definimos diferencias de energía potencial asociadas a un trabajo de una fuerza. Entonces, a veces nos puede ser útil hablar en términos absolutos de energía potencial. Entonces, tendríamos que estar hablando con respecto a un punto. Por ejemplo, decir, la energía potencial gravitatoria es tanto joules. ¿Con respecto a qué? ¿No? ¿Dónde está el cero? Porque si el cero está acá, entonces quiere decir que la energía potencial corresponde a una altura por ahí, por ejemplo, pero si el cero está acá. Siempre tenemos, si hablamos en términos absolutos, que es lo que quería ver ahora, cómo quedan las funciones potenciales en función de la coordenada. En ese caso, necesitamos que en algún lugar esté definida la referencia con respecto a la que nosotros estamos midiendo el potencial. Si no, la forma más general sería, bueno, poder calcular un delta U como el trabajo para llevarte, el opuesto al trabajo para llevarlo de I, una RI y una R final. Esto vale. Ahora, si vos considerás que el cero está cuando las cargas están muy alejadas, entonces después tenés la función en función de esa referencia. Cuánto es la medida de la función potencial con respecto a la situación, a la configuración del sistema en donde las dos cargas están muy alejadas. Ahí sería, vos lo asumís 0. Podrías asumirlo 0 acá y siempre estar hablando con respecto a esa distancia. Eso es, queda libre. Es como cuando nosotros tenemos el grado de libertad de elegir el sistema coordenado con los sentidos que queremos. Bueno, cuando hablamos de energía potencial podemos elegir la referencia donde nosotros calculamos. Pero a veces ni siquiera importa porque, de vuelta, cuando estamos hablando de conservación y balances, lo que importa en realidad es el cambio de la energía potencial, más que el valor de la energía con respecto a un punto. Pero en algunos casos puede ser útil si se usa. Bien. Esa era la pausa que quería hacer porque me había faltado. Y lo otro es que lo vimos, pero por si no nos recuerdan muy bien, cuando nosotros hablamos de una fuerza conservativa, decíamos que el cambio en la energía potencial se opone al trabajo de la fuerza conservativa. Y ojo, porque por ahí también escuché alguna duda, hablamos de energía potencial únicamente si la fuerza es conservativa. Si la fuerza no es conservativa, no podemos definir una energía potencial. Y de vuelta, la fuerza conservativa es cuando el trabajo es independiente del camino y el trabajo en una trayectoria cerrada es nula, que es lo que decir que la fuerza depende únicamente de la posición. Entonces la energía potencial es una función del punto, una función de la coordenada, una función del estado. Bueno, lo que quería decir es que si nosotros calculamos delta U como el trabajo, como la integral de una fuerza en la coordenada, ejemplo X, y en definitiva U me va a quedar también con esta funcionalidad, la función inicial y final. Si tenemos la energía potencial, de vuelta, podemos hablar en términos absolutos como una referencia, menos desde la referencia a X, la integral f de X, a lo que voy es que si nosotros tenemos la función potencial que está asociada a una fuerza, ¿cómo podemos calcular la fuerza? Que lo dijimos, pero capaz que la clase pasada que fue eso
al revés, ¿no? Haciendo la operación matemática inversa. Si para calcular la función potencial integro la fuerza, si tengo la función potencial y quiero calcular la fuerza, lo que tengo que hacer es derivar en la coordenada. Entonces, estamos en el caso unidimensional y después lo vamos a ver cómo se generaliza a 3 dimensiones. Pero entonces la fuerza, que estamos hablando de la fuerza conservativa, la podemos calcular haciendo la derivada del potencial con respecto a la coordenada. ¿Queda claro? Entonces eso fácilmente lo pueden verificar, por ejemplo, con esta que tenemos acá. Fíjense, si hacen menos dv con respecto a dx, llegan a menos 2 sobre 2k por x, que es menos kx, que es la fuerza del resorte. Si derivan la del peso con respecto a y queda menos mg. Y así sucesivamente. Bueno, y después podemos seguir un poco más. De vuelta, entonces a partir del teorema de trabajo de energía llegamos a la conservación de la energía mecánica y entonces ahora de forma más general decimos que bueno, si considerar el sistema como todo el universo no puede haber una desaparición ni una aparición de energía, ¿no? La energía se conserva y puede ir variando entre distintos tipos, pero no desaparecer ni aparecer. Y de vuelta tenía otro ejemplo para mostrarles. Si ustedes, y para cerrar, y ahora sí, después seguir avanzando con transparencia, si ustedes quieren estudiar qué le pasa a una masa, por ejemplo, que está colgada de un resorte, un ejercicio bastante típico, imagínense, tienen el techo, una masa M, que está unida al techo por un resorte y un amortiguador, que después más adelante en el curso van a ver muchísimos ejemplos de esto, y ahora van a aparecer algunos. El amortiguador en realidad es una pieza móvil que está inmersa en un líquido viscoso, entonces en definitiva es una forma de simbolizar, y se mueve ahí sí con energía, ¿no? Es una forma de simbolizar que existe una fuerza viscosa, como si la masa estuviese inmersa en un fluido para el cual no podamos despreciar la fuerza que realiza sobre la masa. Entonces, si tuviésemos que analizar qué le pasa a la energía mecánica de esta masa, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, seleccionar el sistema y ver cuáles son las fuerzas que están actuando. Imagínense además que tenemos el famoso agente externo, que no nos importa quién es, pero sabemos que realiza una fuerza, por ejemplo, de este tipo, y además si estamos cerca de la superficie de la Tierra vamos a tener obviamente el peso. ¿Qué pasa en términos de la energía, del principio, si quiero plantear el balance de energía acá, el principio o no, el principio de conservación de la energía mecánica? ¿Se conserva o no se va a conservar? Pues imagínense que le damos una velocidad inicial y eso empieza a oscilar. ¿Se conserva o no se conserva la energía mecánica de este sistema? No, Y no, ¿por qué? porque hay un aumento de cosas. Claro, acá de vuelta. El trabajo de la fuerza neta va a ser igual al cambio de la energía cinética y el trabajo de la fuerza neta lo podemos ver como la suma del trabajo de la fuerza viscosa, que el compañero ya dijo que es disipativa, no es conservativa, más el trabajo de esa fuerza F, fuerza externa, más el trabajo del peso, más el trabajo de la fuerza viscosa. No, ya la dije, de resorte. Esto es igual al cambio de la energía cinética y por lo tanto, de vuelta, claramente vamos a tener que no podemos decir que entre dos situaciones la energía mecánica va a ser una constante, porque la energía mecánica, tal como la definimos, va a tener estos tres términos: la energía potencial, la energía cinética más la potencial gravitatoria más la potencial elástica. Y entonces, al existir estas otras fuerzas que están realizando trabajo, podemos decir que la energía mecánica, el cambio de la energía mecánica es distinto de cero.
y es igual a trabajo de fuerzas. Entonces vamos a ver este ejemplo que está acá. ¿Sí? Porque de vuelta, a la vez habíamos hablado que en el total, en todo el universo, se tenía que conservar la energía total, ¿no? Porque no había fuerzas externas y porque todas las fuerzas reales las podemos entender en términos de las fuerzas fundamentales que son conservativas. Entonces, ¿qué pasa acá? Imagínense, el ejemplo de ahí es una probeta con un líquido viscoso y dejamos caer una pelotita, una esfera, y estudiamos qué pasa en ese proceso. Inicialmente está en reposo, la dejamos caer, choca en el piso, queda en reposo. Y suponemos que esa probeta está aislada, que es un sistema diabático, que no hay transferencia de energía con el entorno. ¿Se conserva la energía mecánica de la pelotita? ¿Cómo es la energía de la mecánica de la pelotita en el instante que la suelto? ¿Cuánto vale? La energía mecánica de la situación A. ¿Cuánto es? Bueno, claro, la energía potencial en A más la energía cinética en A, que ya dijimos que parte del reposo, así que esto se anula. ¿Y cuánto vale la energía potencial en A? Masa por la altura. Bien, ¿y cuánto es la altura? H. ¿Con respecto a qué? La pregunta era como para que eran, bueno, ¿con respecto a qué? ¿Dónde está la referencia, no? Si yo digo, ¿cuánto es la energía? Entonces, bueno, ¿la referencia dónde está? Si nosotros suponemos la altura 0 en el piso y definimos la altura con respecto al piso, o bien elegimos un sistema, eje coordenado, X, lo mismo con respecto al piso. Si esto es H, entonces puedo decir que la energía potencial gravitatoria en A sería mgh. Ahora, la dejé caer y al final obtenemos la pelotita en el fondo, ¿no? Seguimos, cuando hacemos un balance de energía, es muy importante que las referencias en todas las situaciones sean las mismas. No podemos cambiar de referencia cuando estamos haciendo un balance, ¿no? Eso es bastante obvio, pero por las dudas seguimos teniendo la misma referencia. ¿Qué pasó acá? La energía mecánica en la situación B, ahora si es KB más QB, ¿cuánto vale? 0. ¿Se conserva la energía mecánica? No, claramente no. ¿Por qué? Menos. Bueno, está bien, sí. Lo podemos calcular. Es igual a la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A, que menos, se perdió toda la energía potencial gravitatoria que tenía, la masa. ¿Y qué pasó con la energía ahí entonces? Para mi sistema masa, la energía no se conservó. ¿Por qué no se conservó la energía de la esferita? Porque hay una fuerza viscosa. Ahora, la energía, ¿dónde fue a parar la energía de la esferita? La energía total del sistema, si ahora yo considero todo. Se tiene que conservar, ¿no? Porque es el mismo argumento que cuando hablamos de la energía del universo, ¿no? Si es un sistema aislado. Entonces, ¿qué pasó? La energía mecánica que tenía la pelotita inicialmente desapareció. Claro, en realidad, microscópicamente lo que ustedes pueden ver, algo así, es que esta pelotita va interactuando con las moléculas que conforman el fluido. Entonces, aumenta la energía cinética de las moléculas del fluido, cambia la energía interna. Entonces, no sé qué me contaste tú. Claro, entonces lo que se ve a expensas de la disminución de energía mecánica de la esfera es un aumento en la energía interna del fluido que rodea la esfera, que lo podemos ver en términos de un aumento en la temperatura, ¿sabes? Que está asociado de vuelta al aumento de la energía cinética y va a haber un cambio en la energía potencial de interacción entre las moléculas también. Entonces, a veces la energía mecánica es insuficiente
como la definimos nosotros para hablar de la energía total del universo o la energía total del sistema, ¿no? Entonces, macroscópicamente, para tener en cuenta, podemos este efecto del aumento de vuelta de la energía interna del sistema, que es una cuestión más que termodinámica del sistema, lo que se agrega del término, que aparece por ahí, todavía no apareció, es que delta E total lo podemos, para un sistema, además de tener la componente de la energía cinética, la componente de energía potencial, podemos agregar, para entender la conservación de la energía, una componente a la que le llamamos energía interna. ¿Sí? Entonces no es que desapareció, siempre la energía va a parar a otro lado. La energía que pierde la gana en la energía interna, el fluido que compone, que rodea la esfera. Y bueno, por ahí había un supuesto de que era algo adiabático, pero si no lo fuera, podría haber además intercambio de energía con el entorno. Entonces, además, para sistemas, esto es para un sistema aislado, lo explicaríamos así. Pero más general aún, si el sistema fuese abierto, podría haber, o va a haber, si las temperaturas son distintas, ¿no?, un flujo de calor hacia afuera o hacia adentro, dependiendo de las condiciones. Entonces, la energía total, para poder explicarlo, tendríamos que tener en cuenta también ese flujo de calor. Y así sucesivamente. Entonces, no siempre vamos a poder explicar para todos los sistemas a la energía como únicamente con la definición de energía mecánica, pero siempre vamos a poder encontrar otras formas de energía que me aseguren y que expliquen y que contemplen que la energía total tiene que ser una constante para el universo, ¿no? Por ahí, si leen en el libro el texto, también hay un ejemplo que cuando cae un meteorito a la Tierra, por ejemplo, además si hicieron el balance, le faltaría también tener en cuenta que parte de la energía se va en energía lumínica, en radiación electromagnética, que como van a ver más profundamente en el curso que viene, también transporta energía. Entonces, más general aún, para atender a algunos fenómenos, vamos a considerar que además de los cambios entre energía cinética, potencial, energía interna, flujo como calor, podemos seguir agregando términos, por ejemplo, energía luminosa, asociadas a las ondas electromagnéticas. Que eso es un poco lo que está escrito acá. ¿Sí? O sea, la energía total del universo se va a conservar, este es el principio de conservación de la energía. Y siguiendo en el mismo hilo, este sería una continuación del ejemplo anterior, con la diferencia de que una vez que la pelotita llega al piso, existe una persona que va y la pesca y la trae de vuelta a la situación inicial. Entonces, si hiciéramos el estudio, el análisis de la situación 1 a la situación 2, ya lo vimos todo, en la situación 3 a la situación 4, ¿qué está pasando? Nuevamente la esfera está ganando energía mecánica. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cómo ganó energía mecánica? No, porque evidentemente esa persona hizo de alguna forma un mecanismo como para moverla, porque imagínense igual con la mano, ¿no? Y logró aumentar la energía mecánica. ¿A expensas de qué? ¿De dónde salió esa energía que volvió a la masa? Claro, es un trabajo que realiza el hombre, pero quemando energía interna o biológica del mismo. O sea, cuando está realizando trabajo, ustedes se ponen a estudiar más en la parte del mecanismo de cómo funciona el cuerpo, van a ver que en algunas contracciones de los músculos, etcétera, va a haber una pérdida de energía, que es la energía que después se puede ceder a esa pelotita para que en total se conserve la energía. ¿Sí? Bueno, pero para ahora nosotros en los problemas y en lo que sigue vamos a hablar de energía mecánica. Lo que es importante, sí, tener en cuenta cuál es el sistema de estudio cuando estamos evaluando si se conserva o no la energía. Estamos hablando de una sola masa, si son dos masas que interactúan, si consideramos una sola o consideramos las dos, etc. Y cuando hacemos un balance de energía,
mantener el sistema de estudio y mantener las referencias en todas las situaciones que estamos comparando. Entonces, la energía, no sé a ustedes, pero es un recurso que nos puede ayudar y bastante a resolver muchas situaciones que lo que empezaron a ver en práctico van a ver que es como más sencillo. Al estar hablando de una escalar y hablando de balances y no tener que preocuparnos por todo lo que pasa en el camino y de ver la trayectoria y cómo es la ecuación de función de tiempo, nos termina simplificando bastante si nosotros nos interesa evaluar a partir de una condición dada, una situación inicial y una situación final. Siempre lo podemos hacer por dinámica, sigue siendo válido, pero es mucho más sencillo si lo podemos resolver como las energías, viendo si se conserva o no se conserva y cómo calcular cuánto cambia en el caso que no se conserve. Entonces, en este ejercicio para poner un poco en práctica lo que acabamos de ver y acercarnos un poco a lo que pueden ver en los problemas después. Dice, un bloque de masa M se deja caer sobre un resorte vertical con una constante K. El bloque se pega al resorte y este se comprime a una distancia D antes de alcanzar el reposo momentáneo. Calcule la altura desde la cual se soltó el bloque. Entonces tenemos una situación inicial que es lo que nosotros queremos definir. Altura inicial, no sabemos cuánto vale la situación inicial. Tenemos una situación final que sí es conocida, que cuando llega y alcanza el reposo momentáneo, o sea, la velocidad instantánea se anula, ¿no? Si no se anulara, eso podría seguir comprimiendo y llegaría a una altura más baja aún. Entonces, esta es la situación inicial, esta es la situación final. En la situación final, lo que sabemos es que la compresión del resorte es dato, es D. El bloque se pega al resorte y este se comprime a una distancia D antes de alcanzar el reposo momentáneo. Calcule la altura. Acá es cuando la velocidad final vale 0. Esta es la situación final. Bueno, escucho sugerencias. Yo creo que con todo lo que vimos hoy ya, más los que fueron al práctico, más todo el conocimiento previo, ¿no? Porque esto no es un tema nuevo. Supone que en algún momento ya lo vieron y capaz que hasta muchos ya lo dominan. A veces el enfoque es un poco distinto. Bueno, entonces, ¿cuánto vale H inicial? ¿Qué harían? Imagínense, están en el parcial, llegaron, se despertaron y están en el parcial. Y ese es el único problema que hay. ¿Cómo lo harían? Una pesadilla, ¿no? Bueno, pero no es difícil. La energía potencial de la mg por h. Bien, ahí ya tenemos una ayuda. La energía potencial es mg por h, tenemos que definir una referencia. Vamos a definir una referencia H0 en el piso. Es bastante obvio, a veces porque es más fácil en otro lugar. El piso es 18 segundos. Entonces, el compañero dijo inicialmente, ¿verdad? Hay cierta energía potencial. Entonces, energía en la situación inicial, si lo suelto del reposo, va a ser igual a mgh inicial. Bien, ahí lo salgo, ya tenemos algo. Pero justamente H inicial es lo que quiero calcular. ¿Qué más? Entonces lo tengo que tratar de vincular, por lo que dije recién, con algo conocido, que es la situación final. La situación final sí es conocida. ¿Qué puedo decir de la situación final? Podemos ver cuáles son las fuerzas que actúan. Bien, en todo momento podemos hacer un diagrama de cuerpo libre. En la situación inicial tenemos solamente actúa el peso. Perfecto. En la situación final ya hay otra fuerza que actúa, que ¿cuál es? Perfecto. ¿Por qué? Porque está comprimido el resorte, entonces hay una fuerza del resorte que hace que el resorte siempre quiere volver a su longitud natural. Entonces está comprimido, está ejerciendo una fuerza que es hacia afuera. O sea, tratando de volver a su longitud natural. F sub K. Bien, y entonces ahora que ya sabemos la fuerza, aunque yo no lo quiero hacer por dinámica, pero está bueno estudiar cuáles son las fuerzas que actúan. Lo podrían hacer por dinámica.
Y bueno, qué raro, ¿qué fuerzas son esas? No son solamente actúan dos fuerzas, en total en todo el ciclo, porque si quieren, por las dudas, podríamos ver, bueno, pero hay algo así distinto, intermedio, que es cuando entra en contacto con el resorte. En este instante intermedio entra en contacto justo, el resorte está en su longitud natural, entonces instantáneamente no hay fuerza. Pero bueno, en todo momento, no hay fuerza de resorte, digo, en todo momento, desde la inicial al final, únicamente están actuando estas dos fuerzas, que son las dos fuerzas conservativas. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Solo actúan, solo fuerza conservativa, voy a poner ahí. ¿Que se conserva qué? Perfecto. Entonces, delta E para el sistema de estudio tiene que ser una constante donde E es la energía mecánica compuesta, como ya saben, de la energía cinética más las potenciales, que en este caso serían la potencial gravitatoria y también tenemos la potencial elástica. De vuelta, ¿por qué podemos afirmar? Porque solo hay fuerzas conservativas. No existen trabajos de fuerzas, otro tipo de fuerzas, así que estamos en condiciones de aplicar la conservación. Bien, y entonces, ahora sí. Acá se va. La acá se va, vamos a poner el final para hacer el balance, porque siempre vamos a comparar algo conocido, una situación conocida, con una que tenemos una interrogante y ver si podemos despejar. Al final, entonces, tenemos K final, que el compañero dice, bueno, si es justo momentáneamente se detuvo, entonces la velocidad instantánea ya dijimos de cero y no hay cinética. Más U final, gravitatoria, más U final, elástica. Entonces, vamos a poner gravitatoria final, elástica final. Elástica final y gravitatoria final. ¿Cuánto vale la gravitatoria final? Bueno, ojo, no perdamos la referencia. No dice que llegue al piso. En el piso está el cero. Algo, ¿no? Algo que está acá que es H final, ahí va. Suponemos que es puntual, ¿no? Si no entramos con un lío de dónde está el centro y etc. Pero este es H final. ¿Y cuánto es H final? H inicial menos No. MG, a ver, de vuelta, reformulalo. Sí, H, capaz no escuché bien. ¿Cuánto es? H inicial menos D. H inicial menos D es todo lo que se desplazó, ¿no? Sería lo que está inicialmente menos donde terminó, me está calculando esto que se desplazó. No, en realidad no tampoco, menos D, H inicial menos D quedaría algo, pero no es la altura final. D es esto. Entonces H final menos D, te quedas con esto más D. Si fuera el rojo, sí. El rojo que parte del rojo, la mitad. Sí, H inicial menos D siempre es el rojo. Está, capaz que confundió haber puesto ese punto intermedio. ¿Pero qué altura es esta? ¿Qué altura es esa? H algo, ¿no? Sí, que coincide con la longitud natural del resorte, ¿no? Entonces la altura final es lo que mide el resorte cuando no está deformado, cuando no está estirado ni comprimido, menos lo que se comprimió. Entonces H final es L0 menos D. ¿Y cuánto vale la energía potencial elástica al final? El submedio de K por, ¿se acuerdan? La deformación o el delta X al cuadrado. ¿Cuánto es lo que se comprimió o estiró el resorte? ¿Cuánto? D ya nos decía directamente cuánto comprimió el resorte. ¿Sí? La longitud natural menos D es cómo queda la longitud final del resorte. ¿Tá? Fíjense, un detalle es que la energía potencial almacenada en el sistema masa-resorte es igual si yo comprimo determinada longitud del resorte que si lo estiro. ¿Vieron este cuadrado? Si lo comprimo, por ejemplo, 1 centímetro, almacena más energía que si lo estiro 1 centímetro con respecto a su longitud. Bueno, y entonces acá ya está, porque si
si planteamos el principio de conservación de la energía mecánica, ya sabemos que delta es 0, porque hay solo fuerzas conservativas. Y entonces mg por h inicial va a ser igual a mg por L0 menos D más 1 medio de K d cuadrado. Si le fijamos ahí, queda que h inicial es L0 menos D más 1 medio de K sobre mg por d cuadrado. Donde L0 es una característica del resorte, que si no está debería ser dato, lo dejan en función de la longitud del resorte. D es el dato de lo que se comprimió, K es una característica del resorte y lo demás son todos datos. ¿Quedó claro cómo sistematizar este tipo de cálculos? Entonces ahora pasamos a otro tema que son los diagramas de energía. Cuando nosotros hablamos de la expresión de la energía potencial con respecto a una coordenada, que ya lo dijimos varias veces, que va a tener implícito una referencia, podemos graficar, hacer el estudio gráfico, y muchas veces eso nos ayuda a entender cómo se va a comportar determinado sistema. ¿Esto puedo borrar? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, diagramas de energía. No es más que graficar el potencial con respecto a la coordenada. Entonces, fíjense que el primer diagrama, el que está más arriba, es una función lineal con la coordenada, es el potencial gravitatorio cercano a la superficie de la Tierra, ¿no? El potencial asociado a la fuerza P. Por otro lado, si graficamos el potencial asociado a la fuerza de resorte, a una fuerza elástica, lo que tenemos es una dependencia parabólica con la posición. ¿Sí? Entonces acá se ve la simetría que yo les decía, no importa si X es positivo o negativo, o sea, si estamos estirando o comprimiendo el resorte, el cambio en la energía potencial, si es la misma módulo de X, va a ser el mismo. Entonces, por ejemplo, acá, avísenme si ahora sí puedo borrar. La energía, para poner un ejemplo nomás, en ese gráfico lo que se muestra es la energía de interacción entre las partículas que están en suspensión en un coloide. Entonces, solamente de ver el diagrama nosotros podemos interpretar o describir algunas características del sistema. Por ejemplo, que cuando las partículas en el coloide están lo suficientemente alejadas, en un coloide, por ejemplo, en una suspensión en agua, no sé, partículas de tierra o lo que sea, lo podemos ver como partículas que están cargadas, que pueden ser positivas o negativas. Imagínense que están cargadas positivamente, entonces, ¿qué pasa? Si estas partículas en suspensión entre sí están lo suficientemente alejadas, o sea que la distancia, la coordenada acá sería la separación entre las partículas, es lo suficientemente grande, entonces las partículas ni sienten la presencia del otro. Entonces no habría una energía, podemos de hecho suponer cero la energía potencial asociada a la interacción cuando la distancia es lo suficientemente grande. Ahora, ¿qué pasa si nosotros empezamos a disminuir esa coordenada, esa distancia entre partículas? Entonces va a pasar que en algún momento las partículas van a empezar a sentir cierta repulsión, ¿no? Entonces va a haber, esto está coherente con lo que vemos en el diagrama, ir acercándonos, una barrera en la energía potencial. Hay un aumento de la energía potencial a medida que se acercan las partículas. Entonces, si nosotros logramos vencer cierta barrera, se logra que esas partículas coagulen. Hay una coagulación de las partículas y que sedimente y se llega a un mínimo en la energía potencial. Entonces, en la naturaleza eso se puede ver en muchos sitios. Por ejemplo, en el libro de texto tienen el ejemplo del Río de la Plata, que si ustedes ven las imágenes satelitales se ve como una zona muy marrón cuando viene
la foto del agua del río Uruguay, y cuando llega al río de la Plata cambia la salinidad, entonces se vence esa barrera de energía potencial y sedimenta todas esas partículas en suspensión, entonces se ve que el agua está mucho más clara y no es solamente un efecto de dilución, es un efecto ahí de precipitación de esas partículas en suspensión. Entonces, ¿sí? Ahora lo que les quería mostrar es, yendo a esto lo van a ver en varios ejercicios, que a veces el dato es cómo varía, cómo es la función potencial, y a partir de la función potencial se pide extraer determinadas conclusiones, de por ejemplo, si una partícula puede llegar a determinado punto, cuánto tiempo tardaría en llegar de un lado al otro, etc. O si puede escapar. Eso lo van a ir viendo a medida que vayan haciendo ejercicios, pero ¿cómo interpretamos este diagrama de energía? Entonces, antes que nada, hay algunos puntos característicos ahí que son matemáticamente notorios, importantes. ¿Cuáles son? Imagínense que está la energía potencial Q en función de una coordenada X. Entonces podemos encontrar los mismos relativos, ¿no? Tenemos los extremos relativos, digo, que acá le llamo el punto P. Tenemos un máximo relativo en Q, que además es absoluto porque lo dije mal, pero no se pone mucho. Tenemos otro mínimo relativo al que le llamo S, y por ejemplo un punto acá. ¿Qué características, si lo vemos matemáticamente? ¿Cuál es la característica en común que tienen estos puntos que marqué? Estos extremos relativos de la función. ¿Qué se cumple en esos puntos? Perfecto. Observar en los puntos P, Q, R y S, extremos relativos de la función potencial, los que elegimos, se cumple que la derivada de U con respecto a X es igual a 0. ¿Sí? Si evaluamos esta derivada en estos puntos, por lo menos vamos a dejarlo más explícito acá, el XP, o el XQ, el XR, o el XC. Perfecto, un poquito más. Esto es una función potencial. ¿Se acuerdan qué podía calcular si hacíamos la derivada con respecto a la coordenada de la función potencial? La fuerza. Excelente. Entonces esto implica que en esos puntos la fuerza que siente la partícula que esté en ese campo de potencial, la fuerza asociada a ese potencial es nula. Y entonces, si la fuerza es nula, ¿qué pasa? Imagínense que tienen una masa de vuelta que está en esa zona del espacio donde existe esa función potencial. Bueno, está. En particular, si dejáramos a nuestra masa en estudio en reposo en alguno de esos puntos, como no sentiría una fuerza, permanecería en reposo. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, en realidad no es que esté reposado, sino que la aceleración es cero. Estos puntos reciben el nombre de puntos de equilibrio del sistema. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa más. No se va a comportar igual una masa en los distintos puntos de equilibrio de este sistema. En el sentido de que, imagínense que yo pongo o bien en P o bien en S una masa en la cercanía del punto de equilibrio y la dejo.
¿Qué va a pasar con la masa? A ver, ustedes si me pierden me avisan. Imagínense, esto es medio, para fijar el concepto es medio como ver como una analogía con el potencial gravitatorio ayuda. Entonces, imagínense, si nosotros tenemos en realidad una partícula que estuviese en una posición acá, x1, voy a dibujarla, pero no es que esté la partícula ahí, ¿no? Porque esto es un potencial que puede ser cualquier cosa, no quiere decir que sea elevaciones en el terreno, ¿no? Puede ser potencial elástico, bueno, con componente elástica, componente electrostática, no importa. Pero sí lo que sé es que si yo la alejo, fíjense que ¿qué va a pasar? Va a sentir una fuerza. ¿Por qué? Porque la pendiente del gráfico de la función potencial está relacionada con la fuerza conservativa. Acuérdense que la fuerza conservativa asociada a ese potencial es menos de U de X. Entonces, si acá la pendiente es positiva, va a sentir una fuerza negativa que lo va a arrastrar de vuelta al punto de equilibrio. Y bueno, como va a tener cierta velocidad, cuando llegue acá, porque la energía se tiene que conservar si el sistema es conservativo, entonces va a seguir subiendo hasta este punto, donde subiendo digo, pero de vuelta, imaginándome el análogo, va a seguir subiendo su energía potencial hasta que llegue a otro punto donde la energía cinética de vuelta se hace cero para conservar la energía mecánica, pero acá la fuerza ahora que actúa, quiero que la pendiente es negativa, la fuerza es positiva y lo vuelve a traer. Entonces el punto, tanto en P como en Q, si nosotros separamos a la partícula de su posición de equilibrio, empieza a oscilar con respecto a ese punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué pasa en el punto Q? Imagínense que yo saco la partícula y la pongo en esta posición. La fuerza, ¿hacia dónde sería? Hacia X, ¿no? Porque la pendiente negativa y entonces la fuerza es positiva. Y si lo vemos de vuelta con el análogo mecánico, eso en la velocidad de la Tierra seguiría, ¿no? Se va lejos. Entonces, en este otro punto de equilibrio, si yo alejo a la partícula y la suelto, aunque sea un poquito la posición de equilibrio, se aleja. Entonces se comportan diferentes, son dos tipos de equilibrios distintos. Este es un equilibrio que recibe el nombre de equilibrio estable y este equilibrio es un equilibrio inestable. ¿Sí? En este otro punto que está acá, donde estoy en una zona donde la pendiente es cero y no hay concavidad, la concavidad también es cero, entonces si yo la separo y la dejo acá, ahí la fuerza va a seguir siendo cero y por lo tanto ni se va a ir lejos ni va a volver al punto. En ese caso se llama equilibrio indiferente. Entonces tenemos P y S son puntos de equilibrio estable. Y Q es un punto de equilibrio inestable. Mientras que S recibe el nombre de... No, ese no, perdóname. Punto de equilibrio inestable, indiferente. ¿Se entiende el concepto? Bueno, esta es una pregunta bastante típica y es algo que ustedes tienen que, a esta altura y a partir de ahora, al próximo minuto, ya poder decir si ustedes tienen una función potencial, dónde está el punto de equilibrio, cuáles son los puntos de equilibrio y si son estables o inestables, perdón, estables, inestables o indiferentes. Entonces, matemáticamente, a mí me dan la función. ¿Qué es lo que hay que hacer para ver dónde están los puntos de equilibrio? Ya hablamos, ¿cuáles son los puntos de equilibrio? Vamos a hacer una tablita. Perfecto. Entonces lo primero que hago es ver dónde la derivada es cero. Este es un punto de equilibrio estable. ¿Qué tiene que pasar con la derivada con respecto a la coordenada? Tiene que ser cero. ¿Qué pasa con la derivada en el punto de equilibrio inestable? Si evaluamos la derivada en el punto de equilibrio inestable, también tiene que ser igual a cero. Lo ponemos igual para que quede claro. Y lo mismo pasa en el punto de equilibrio, el primero que dimos, ¿no? Indiferente.
Pero ¿qué otra cosa? ¿Cómo distinguimos entre ellos? Esta también es la segunda derivada. ¿Qué tiene que pasar con la segunda derivada para que el punto de equilibrio sea estable? ¿Cómo es la segunda derivada de la energía con respecto, de la energía potencial con respecto a la posición? Positiva, ¿no? Es una concavidad positiva. Por eso es que la segunda derivada está hablando de la concavidad y para que estemos en esta condición y sea un mínimo relativo, esto tiene que ser positivo. Como una ayuda a memoria, para los que tienen mala memoria, como yo, lo podemos ver positivo como una sonrisa. ¿Sí? Y en el caso de Q, que es un punto de equilibrio inestable, la derivada segunda, ¿cómo tiene que ser? Y bueno, negativa, ¿no? La concavidad es negativa, es un punto de equilibrio inestable. Y en el punto indiferente, la segunda derivada, ya vimos que la concavidad tiene que ser nula, la derivada segunda entonces tiene que ser igual a 0. No tenemos ni concavidad positiva ni concavidad negativa. ¿Se entendió el concepto y se entendió la metodología para calcularlo y para distinguirlo? Bien. ¿Esa energía potencial es la total o es de respecto a una fuerza en particular? Es la energía potencial de ese sistema. Así que sí, que está asociada a las fuerzas de interacción que son de tipo conservador. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros seguimos un poco más con esto, imagínense que alguien, un agente externo, no sé, me dice si no queda claro cuando vemos en el diagrama, mejor no los enredo yo. Imagínense que yo pongo una masa M con determinada energía mecánica total, o sea, con una energía cinética, en un punto, vamos a seguir el razonamiento acá. Vamos a imaginar una energía mecánica total de la partícula, como en este ejemplo que puse acá. Vamos a aprovechar que ya hice ese dibujito. Entonces, si la energía de la partícula que estoy estudiando es una energía igual a A, entonces ahí sí, yo sé, como cuando hablamos de este ejemplo, que la energía total entre la potencial más la cinética se tiene que mantener constante si la única fuerza que está actuando es la que es asociada a esa energía potencial. O sea, si yo pongo en este punto del espacio un objeto en reposo, va a tener en total esta energía. Cuando empieza a moverse hacia X, disminuye la energía potencial a expensas de una energía cinética. ¿Está? Acá va el valor va a ser constante, va a ser K más U. U es el que tenemos graficado y K sería la diferencia entre ambos, que le falta. Entonces acá aumenta la energía cinética mientras que avanza, disminuye luego mientras aumenta la energía potencial, la energía cinética, y eso es lo que habíamos visto que empieza a oscilar. ¿Sí? Después, en el punto B, ¿qué pasa si yo dejo en esta coordenada una partícula de reposo, la energía en B? De vuelta, ustedes pueden hacer el mismo análisis. Acá no está en una posición de equilibrio. Si la dejo en reposo va a aparecer una fuerza. La fuerza va a ser positiva porque la pendiente es negativa. Entonces esto va a empezar a acelerar a medida que avanza. La energía potencial disminuye, la energía cinética aumenta hasta que vuelve al punto de retroceso y de vuelta, en realidad en X es unidimensional, oscila. Nosotros lo podemos ver como el análogo mecánico de energía potencial gravitatoria que oscilaría en un pozo de potencial gravitatoria. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O ahí ya los mezclé, los perdí? ¿Más o menos? Ya, entonces ahí alguien más o menos. Entonces, imagínate, esto es lo que está graficado acá es la energía potencial. Entonces, en realidad es una partícula que se está moviendo en una zona del espacio porque por ahora solo estamos hablando de potenciales unidimensionales. Entonces, la partícula se puede desplazar en X. Si la dejo en esta posición inicial, yo sé que el reposo, si está en reposo, la suma de la energía cinética más la energía potencial va a ser igual a la energía potencial. Bien, va a haber una fuerza que lo hace que se mueva hacia allá, hasta ahí sí. Entonces, como yo sé que la energía potencial está disminuyendo porque, por más que no me dijera la fuerza, sé que el potencial es ese, entonces también, como la energía mecánica se conserva, está acelerando. Entonces está aumentando la energía cinética a expensas de la disminución de potencial, pero luego cuando empieza a aumentar la potencial, yo sé
se va a ir desacelerando. ¿Por qué? Porque hay una fuerza negativa. Hasta que en un momento se detiene y entonces ahí empieza a ir para el otro lado y eso se repite indefinidamente porque se conserva la energía, no hay ninguna disipación, hasta el infinito va a seguir oscilando. En realidad haciendo este movimiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos el ejemplo ahora C? Si lo dejara en esta coordenada, X, C, vamos a llamarle XC. No me quiero exagerar, pero está ahí. ¿Hasta dónde podría llegar la partícula? Si la dejo acá con determinada, sin velocidad en esta posición, entonces tengo esta energía potencial, no tengo energía cinética, va a haber una fuerza neta asociada, entonces va a acelerar, y bueno, cuando llegue hasta acá, todavía va a tener algo de energía cinética. Entonces va a seguir moviéndose hasta llegar a este punto, y este va a ser el punto de retroceso de todo ese sistema. Entonces, si yo quiero que escape y que siga hacia X mayores que X de R, entonces tengo que cerciorarme que la energía mecánica tiene que ser mayor a la energía del punto que yo quiero que supere, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Igual lo vamos a seguir viendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, acá lo que vimos hoy, bueno, tiene que quedar clarísimo cuáles son equilibrios estables, equilibrio inestable, equilibrio indiferente. Después, un detalle que lo tienen en las transparencias o en las notas del curso, capaz que no lo vamos a demostrar ahora, pero que es muy interesante y que después tiene muchas aplicaciones y se aplica para modelar distintas situaciones químicas y físicas y entender propiedades, es que cuando nosotros estamos cerca de un equilibrio estable, si nosotros hacemos un análisis en la cercanía, siempre vamos a poder, no está hecho acá la deducción, pero la tienen de vuelta en los apuntes, aproximar cerca de los mínimos locales la función potencial a un tipo de función parabólica. ¿Sí? Entonces, es por eso que muchas veces en química y en materiales sirve modelar la interacción entre los átomos como sistemas de masas resortes. Porque si en los mínimos locales, aplicando matemáticamente un desarrollo en series del polinomio de Taylor, pueden llegar a que es válido, como una aproximación de vuelta, localmente una función de tipo parabólica, como si fuese un sistema masa resorte ideal. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo sabemos que la energía en C es menor al punto Q? Cuando hiciste XC ahí. Sí, porque si yo, por ejemplo, en el problema pusiéramos hubiese una partícula, colocamos una partícula en el punto C con el reposo, entonces el valor de la energía potencial, si tenemos la función, lo podemos evaluar y sabemos que está acá. Esta sería la energía potencial de una partícula por el mero hecho de estar en ese punto del espacio. Y si está en reposo, la energía cinética es nula y por lo tanto la energía mecánica total es ese. Claro, pero un ejercicio, o sea, ¿te darían una gráfica? No, en un ejercicio, por ejemplo, podría decir si la partícula inicialmente se encuentra en el punto tal, si te dan la gráfica o la función para que tú lo grafiques o sustituyas. Claro. Si inicialmente la partícula está en el origen con una velocidad tal, calcule el tiempo que tarda en llegar o la distancia que alcanza, etc. Entonces usted, al tener la velocidad y la posición, saben la energía mecánica total, porque evalúan en la función cuánto es el potencial que tienen, la velocidad en general es un dato, y entonces ahí trabajan entre la situación inicial y final para despejar. O viceversa, ¿cuál es la velocidad que le debo dar a una partícula en el origen para que logre llegar a determinada zona? Y entonces ahí hacen balance entre un punto y otro. Bueno, acá también es simplemente como para traer como un punto de contacto con cosas que están viendo y seguramente ya vieron, por ejemplo, en química general, los diagramas de energía. Acá está ejemplificado la interacción entre dos átomos de hidrógeno para formar una molécula. Entonces fíjense que para distancias
entre los átomos lo suficientemente grande, entonces la energía potencial tiende a cero, a la referencia, no se ven, y a medida que se están acercando, entonces llega un momento que empiezan a compartir, se ven los fenómenos, que comparten la nube de electrones hasta que llegan a una situación mínima de energía, y luego si nosotros intentamos disminuir todavía más esa distancia, entonces de ahí va a empezar efecto de solapamiento y de repulsión que hacen que la energía comience a aumentar nuevamente. Falta todavía. No se me vaya. Cálculo de tiempo. Ya terminamos con esto. Entonces, para este tipo de sistemas, ¿esto puedo borrar? ¿Se quedó claro? Entonces, hay una serie de ejercicios y como ya les adelanté, por ahí que a nosotros nos interesa saber en determinado sistema, en el cual está asociado a determinada función potencial, cuál es el tiempo que tardaría en lograrse determinado proceso, ¿no? Determinado recorrido, llegar de un punto a otro. En los extremos la derivada es cero. Entonces por ahí en la hoja de fórmulas, en el ayuda de memoria, hay una fórmula, pero hay que tener en cuenta cuándo se aplica esa fórmula. Entonces, para eso vamos de vuelta al principio de conservación de la energía mecánica. Suponemos que la energía mecánica en un sistema es constante y por lo tanto solamente actúa fuerza conservativa. La energía cinética a más U en un sistema conservativo. Ahora, entonces es una energía mecánica constante. Entonces fíjense que nosotros, si queremos aparecer, porque lo que queremos calcular es un tiempo, ¿dónde podríamos hacer aparecer el tiempo acá? ¿En qué magnitud cinemática? La energía cinética está relacionada con la velocidad de la partícula en cada punto que estamos, de esta trayectoria que estamos estudiando, y la energía potencial es una función también de la coordenada. Fíjense que la velocidad la podemos expresar en función del tiempo, que es lo que queremos calcular, y la coordenada, como ya lo vimos varias veces, como la derivada temporal de la posición. Entonces, la energía mecánica, vamos a poner E0 para no arrastrar el E0, que puede ser un valor que nosotros conozcamos en la situación inicial o en la final o en cualquier situación, porque va a ser constante, donde podamos despejar. Esto es igual a un medio de la masa por dx sobre dt al cuadrado más la función que tengamos de potencial que depende de la potencial. Entonces, ojo, errores comunes, después mirar y corregir. Si hay una fuerza de rozamiento y tiene que calcular el tiempo, ya esto no, porque no estaríamos dentro del supuesto inicial, ¿no? Que es decir, que vamos a calcular el tiempo en un sistema conservativo donde obviamente se conserva la energía mecánica. ¿Ah? Entonces, tendríamos que ver que las únicas fuerzas que están actuando son fuerzas conservativas. Entonces acá si hacemos un despeje matemático medio extraño, bueno, hasta ahora nada extraño, hacemos así, dk sobre dt, esto es igual a la energía mecánica menos la energía potencial por 2 sobre m, y todo esto estaba al cuadrado, así que es la raíz de esto. Y bueno, y acá hacemos eso que matemáticamente con las herramientas y como lo vimos hasta el momento en facultad queda rarísimo, pero que ya dijimos que para este tipo de funciones continuas derivadas que manejamos en mecánica es válido y lo podrían demostrar o asesorarse. Pero vamos a decir, bueno, separemos, es una especie de separación de las variables, ¿no? Entonces dejo la dependencia en x de un lado, es 0 menos u de x, y del otro lado pasa multiplicando en tiempo. Entonces, integramos entre una situación inicial y una situación final, entre x inicial
potencial y X'. Entonces, de vuelta, en un sistema conservativo que nosotros manejamos la dependencia potencial con respecto a la coordenada, si sabemos la energía mecánica, entonces podemos calcular el tiempo que transcurre entre que una masa recorre, o sea, va de una posición inicial a una posición final. Entonces, de vuelta, recalcar que esto es válido y lo pueden usar y lo tienen en la hoja de fórmula, si, solo si el sistema es conservativo. Bueno, y acá, no sé si vale la pena hacer las cuentas, pero tienen un ejemplo que es, por ejemplo, en un sistema donde la única fuerza que está siendo ejercida sobre la masa es la fuerza de resorte, calcule el tiempo que tarda una partícula, perdón, dicha masa, entre ir de una posición menos x0 a una posición x0. ¿Sí? ¿Sí? Lo planteamos. Esto lo pueden hacer con dinámica también, de vuelta. Es una forma alternativa de resolver el problema que en muchas ocasiones puede llegar a simplificar bastante las cuentas. Entonces, no voy a hacer todas las cuentas teniéndolas ahí, pero sí para que quede claro que eso hace referencia, porque lo que no está ahí es un sistema masa-resorte, donde X lo vamos a ubicar, y esto lo vamos a ver mucho después en el curso y vamos a profundizar y hacer mil ejercicios y comentarios al respecto. Si nosotros, cuando esto no está estirado ni comprimido, o sea, a su longitud natural, ubicamos ahí el origen de coordenadas, entonces X directamente nos dice cuánto está estirado o comprimido el resorte. ¿Sí? Entonces directamente esta coordenada además es la deformación del resorte y es la coordenada del potencial como lo vimos nosotros. Fuerza elástica es igual a 1/2 de K por X cuadrado, donde acuérdense que X era la longitud menos la longitud natural del resorte, o sea, qué tan estirado o comprimido está. Entonces, ahí simplemente era un ejemplo de cómo proceder si quiero calcular en un sistema de resorte el tiempo que tarda en llegar a un punto que está a menos x0, o sea, el resorte está comprimido, el menos x0 a x0. Entonces lo que está ahí directamente es que inicialmente se estira el resorte a una posición x0 y se suelta, o sea que la energía mecánica en ese caso va a ser solamente potencial, si lo soltamos desde el reposo, y de ahí sacamos, vamos a combinar B inicial igual a 0, cuánto tarda en llegar, o acá B inicial igual a 0, cualquiera de los dos, ¿no? Por simetría, cuánto tarda en llegar de uno de los extremos de esta oscilación hacia el otro. Entonces fíjense que nosotros tenemos que identificar cuánto es la energía mecánica total del sistema, cuál es el potencial y luego directamente lo que acabamos de deducir de la conservación de energía. Y lo podemos hacer porque la única fuerza que hay, la única fuerza que está realizando trabajo es la fuerza elástica, que es una fuerza conservativa. Porque como me pueden decir, no, pero no es la única fuerza, tenemos acá la normal y también tenemos el peso. Bueno, pero el peso y la normal, en este caso ninguno está realizando. Primero que el peso no me importaría porque es una fuerza conservativa. En todo caso, aún tendría que agregar el potencial que sirve. Pero la normal no realiza ningún trabajo, ¿no? Porque cuando hacemos el trabajo de la fuerza normal, vemos claramente que la normal es perpendicular al desplazamiento para todo t en todo momento, entonces esto evidentemente es 0 y por lo tanto estamos en el caso de que la única fuerza que está haciendo un trabajo es una fuerza conservativa, es un sistema conservativo y se conserva la energía. ¿El producto punto cómo era, profe, la fórmula? El producto punto ¿Era un es, coseno o algo? claro, sería el módulo, si vos tenés el producto A punto B, producto escalar, lo puedes calcular como el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman los vectores A y B. Ah, sí. ¿Sí? Si no lo puedes hacer
componente también. Esto sería. Bueno, creo que estamos ahí en tiempo. Tenemos unos minutitos. Una pregunta. Sí. ¿Por qué ahí la mecánica está igual que la potencial? O sea, ¿por qué no está la K? ¿Por qué no está la acá? Porque la mecánica es un más K, ¿no? Sí. Pero ahí Bien. la mecánica No está quedó igual claro. que la potencial. Sí. O sea, la energía mecánica en este sistema, para todo momento, como dice la compañera, va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial, que ambas van a ser función de la coordenada. Y a su vez, esto va a ser una constante. Por eso a esto no ponemos función de nada, le ponemos un S, una energía constante. Ahora, en este ejercicio, y quizás yo no lo dije porque lo arranqué desordenado, la idea es que inicialmente parte de una función x0 o menos x0, ahora que veo que va de menos x0 x0, es que la situación inicial, comprimimos el resorte y la velocidad inicial es 0. Y vemos cuál es el tiempo que tarda en llegar al estiramiento x0. Entonces, si x inicial, x a tiempo 0, es igual a menos x0 y la velocidad a tiempo 0 es igual a 0, entonces E va a ser igual a K a tiempo 0, o en la posición inicial, más U en el tiempo 0, que es en la posición inicial. Esto es 0 y esto que está acá es igual a 1 medio de K por x0 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, no hay, pero simplemente por la condición inicial, que no estaba del todo explícita en el problema. Si hubiese otra velocidad, entonces, perfecto el comentario, y valga la aclaración, que si arranca con una velocidad, entonces el tiempo va a ser otro, que va a llegar más rápido. Acá va a haber otro término asociado a esa velocidad inicial. No, aquí. Bueno, muy bien, quedamos por acá. La clase que viene vuelve a